Esta última clase la dedicaremos a realizar un ejemplo práctico completo de un problema usando la ley de Ohm y veremos cómo se pueden plantear los otros 9 ejemplos que aparecen en la unidad. El funcionamiento es siempre el mismo. Leeremos el problema, veremos cuál es el dato que nos están pidiendo. Después pensaremos de qué forma tendríamos que escribir la fórmula para poder resolverlo. Y una vez que sepamos eso, sustituiríamos los datos del problema, teniendo en cuenta siempre las unidades que estén correctas, y calculamos el resultado, siempre añadiéndole al final la unidad de la que estemos hablando. Es decir, si estamos midiendo la intensidad, tendríamos que escribir amperios. Si estamos midiendo el voltaje, deberíamos de escribir voltios. Y si estamos midiendo la resistencia, tendríamos que hablar de ohmios. Procedemos como siempre, entramos en la versión dinámica y empezamos a hacer el primer problema. Recordar el truco del triángulo de la ley de Ohm para poder definir cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a calcular la intensidad sería el voltaje partido por la resistencia. Si queremos calcular el voltaje sería la intensidad por la resistencia. Si queremos calcular la resistencia sería el voltaje dividido entre la intensidad. Teniendo en cuenta siempre que la intensidad se mide en amperios, el voltaje en voltios y en la resistencia en ohmios. Vamos con el primer ejemplo. Se trata de un circuito donde nos dan el valor del voltaje de la pila, nos dan el valor de la resistencia y nos piden que calculemos la intensidad. Entonces, el valor de I es el que debería de aparecer en primer lugar. I igual a, y ahora veríamos cuál es la fórmula que utilizaríamos. En este caso, la fórmula sabemos que V es igual a I por R, por tanto la intensidad sería V partido por R. Una vez que ya sabemos cuál es la fórmula, escribimos la V y escribimos la R. Sustituimos el valor del voltaje, que sabemos que es 4,5 voltios, el valor de la resistencia, que son 100 ohmios, y el resultado sería 4,5 partido por 100. Tendremos que poner el valor de la unidad V arriba y el valor el símbolo del ohmio abajo para que nos quede correcta. Una vez que dividamos 4,5 dividido entre 100 sería 0,045. Sabemos que la intensidad se mide en amperios y por eso hemos puesto la de amperios. Vamos a darle a aceptar y comprobamos si la solución que hemos planteado es correcta o no. Efectivamente, es una solución correcta. Hemos acertado. En este problema tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, nos están pidiendo la intensidad. Entonces sería I igual a V partido por R. Y es lo que estamos calculando. En este caso, el circuito tiene la resistencia conocida, la intensidad conocida, nos faltaría el voltaje. Por tanto, V sería igual a I por R. Esa es la fórmula que utilizaríamos. En este caso, conocemos el voltaje, conocemos la intensidad, nos faltaría saber la resistencia. Resistencia sería V partido por I. Sería el valor que estamos calculando, la resistencia. Aquí conocemos el voltaje, conocemos la resistencia, nos faltaría conocer la intensidad. Intensidad sería voltaje partido por R. En el siguiente problema tenemos el valor de la resistencia, tenemos el valor del voltaje, nos falta el valor de la intensidad, por tanto la intensidad sería V partido por R. Aquí tenemos el valor de la resistencia, tenemos el valor del voltaje, nos faltaría la intensidad. Intensidad sería igual a V partido por R. En este caso tendríamos lo mismo, tendríamos el valor del voltaje, tendríamos el valor de la resistencia, nos faltaría la intensidad. Tenemos que tener en cuenta que las pilas están puestas en paralelo. En este caso conocemos el valor del voltaje de la pila,
El valor de la intensidad nos lo está dando el amperímetro, nos piden calcular la resistencia. La resistencia será igual a V partido por I. Finalmente, tenemos un circuito donde conocemos el valor de la resistencia, conocemos el valor de la intensidad, por tanto nos falta el voltaje. V es igual a I por R.